Buenas tardes. En cumplimiento del siguiente video, queremos resumir, condensar el resto de los capítulos, ya que son bastantes extensos. Y pues estos, como ya los había explicado mi compañero, se dividen en capítulos, secciones y artículos. Siguiendo con el artículo 7, que es el que dice o se refiere al incumplimiento en general. El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por parte de una de sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento defectuoso o el incumplimiento tardío. Hay varios ítems dentro de este artículo 7, y estamos trayendo a colación los más importantes. Ejemplo, el presupuesto para la subsanación. La parte perjudicada puede suspender su propia prestación mientras se encuentre pendiente de la subsanación, es decir, hasta que no sea beneficiada por la otra parte, pues ella simplemente lo que hace es parar sus servicios, no seguir con el cumplimiento que tenía hasta que no sea beneficiada por parte del otro contratista que no ha cumplido por alguna razón. Fuerza mayor. Esto lo vemos cotidianamente, y es que es el incumplimiento de una parte. Se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control, por acción de la naturaleza, una acción terrorista. Esas son las cosas en las cuales puede excusarse. Otra parte importante dentro del artículo número 7 es el derecho a reclamar el cumplimiento. Este es el artículo 7.2.1 y de la sección 2. Y también está el cumplimiento de obligaciones dinerarias. ¿Qué significa este? Si una parte que está obligada a pagar dinero no lo hace, la otra parte puede reclamar el pago. Tan sencillo y elemental como eso. Tal prestación sea jurídica o físicamente imposible. A menos, o sea, esas son las razones por las cuales no podría pagarse. Por ejemplo, la prestación sea jurídica, que haya un fallo judicial, o que físicamente le sea imposible a esa persona cumplir. La prestación, o en su caso la ejecución forzosa, sea excesivamente gravosa o onerosa. O sea, que exceda los límites físicos, que exceda sus presupuestos, que no pueda cumplir con ella. La parte legitimada para recibir la prestación no la reclama sino la reclama dentro de un plazo razonable, desde que se supo o debió haberse enterado del incumplimiento. Siguiendo con otra parte importante dentro de este artículo, dice la reparación y el reemplazo de la prestación defectuosa. Es el derecho al cumplimiento. Este derecho es el cumplimiento que incluye, cuando haya lugar a ello, el derecho a reclamar la reparación, el reemplazo u otra subsanación de la prestación defectuosa. ¿Qué quiere decir? El reemplazo de un objeto. Vamos a decir que es un computador. Entonces la parte tiene que comprometerse a reemplazarle ese computador. En la sección tercera tenemos la resolución, el derecho a resolver el contrato. Todos sabemos que resolver el contrato es terminarlo, ¿no? Y aquí refiere a lo siguiente: una parte puede resolver el contrato si, a falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte, constituye un incumplimiento esencial y se contemplan otros ítems además. Es decir, si la parte no cumplió, pues yo estoy en todo mi derecho en resolver el contrato, terminarlo. Notificación de la resolución. El derecho de una parte a resolver el contrato se ejercita mediante una notificación a la otra parte. O sea, el anterior punto viene relacionado con este.
¿Y qué quiere decir? Que para poder yo resolver ese contrato tengo que notificar a esta persona. En palabras más o palabras menos, dice que si la prestación ha sido ofrecida tardíamente o de otro modo no conforme con el contrato, la parte perjudicada perderá el derecho a resolver el contrato. Es decir, si la comunicación no se hace adecuada y en el tiempo acorde, pues no tendrá derecho a resolver el contrato. Garantía adecuada del cumplimiento. Es una parte, o es la parte que crea razonablemente que habrá un incumplimiento esencial de la otra parte y puede reclamar una garantía adecuada del cumplimiento. Pues, vendrían siendo como dineros de más o un interés de pronto más alto. Otra parte importante que puedo traer a colación de este artículo 7º, que es bastante extenso, es la restitución en el caso del contrato de ejecución instantánea. Es resolver un contrato cuyo cumplimiento tiene lugar en un solo momento. Cada parte puede reclamar a la otra la restitución de lo entregado en virtud de dicho contrato siempre que la otra parte lo haya recibido. Es decir, cada quien reclama lo que aportó. Sección cuarta, que es del capítulo desde el 7.41 al 7.413, está el derecho al resarcimiento. Cualquier incumplimiento otorga a la parte perjudicada el derecho a resarcir. ¿Qué es resarcir? Entregar ya sea el objeto o en dinero lo que aportó para el contrato. La parte perjudicada tiene derecho a la reparación integral del daño causado por él. Es decir, que si en el incumplimiento del contrato no me vi perjudicado en otras circunstancias, pues tengo derecho a que se me resarza y también se me pague esos daños adicionales por el incumplimiento del contrato de otra parte. Siguiendo con el resumen, el breve resumen, porque el tiempo es muy corto para esto, voy a limitarme a enunciar una serie de importantes de artículos importantes del principio Nidroy. Por ejemplo, la exigencia de consentimiento del acreedor para la transferencia, consentimiento anticipado del acreedor, liberación del deudor originario, cumplimiento a cargo de un tercero, excepciones y derechos de compensación, derechos relativos a la obligación transferida. Importante destacar, por ejemplo, en la sección 3 del artículo 9, que va del 9.31 al 9.37, es precisamente la cesión de contratos relacionados con esto. Sería, palabras más o palabras menos, la cesión del contrato es la transferencia mediante un acuerdo de una persona del cedente a otra, que es el cesionario. Los derechos y obligaciones del cedente que surgen de un contrato de otra persona o de otra parte. La cesión de un contrato requiere consentimiento de la otra parte, y eso también en principio de la transparencia y de la buena fe, ¿no? Como hemos venido hablando y mi compañero ya lo había explicado anteriormente. Liberación del cedente. Significa que la otra parte puede liberar al cedente, la otra parte puede también retener al cedente, así como lo puede liberar, lo puede retener, como el deudor en caso de que el cesionario no cumpla adecuadamente. En cualquier otro caso, el cedente y el cesionario responderán solidariamente derechos cedidos con el contrato. Es decir, si el que cedió y el cedente no cumplen, pues tendrán que hacerse responsables a eso. Capítulo 10. Tenemos la prescripción, va del artículo 10.1 al 10.11. Se trata básicamente, es el ejercicio de los derechos regulados por estos principios. Está limitado por la expiración
de un periodo de tiempo denominado periodo de prescripción, según las reglas del capítulo, ¿no? Este capítulo no regula el tiempo conforme a estos principios se requieren. Una condición para la adquisición o ejercicio de su derecho que efectúe una notificación a la otra parte o que lleve a cabo un acto distinto a la apertura de un procedimiento jurídico. Los periodos de ejecución son los siguientes y me parecen que son muy importantes. El periodo ordinario de prescripción es de 3 años, que comienza al día siguiente que el acreedor conoció o debiera haber conocido los hechos del contrato, ¿no? En todo caso, el periodo máximo de prescripción es de 10 años según los principios UNIDROIT, que comienza al día siguiente de que del derecho de ser ejercido en el contrato. Importante aclarar que la modificación de los periodos de prescripción por las partes las partes pueden modificar los periodos de prescripción, sin embargo ellas no podrán acortar los periodos. El periodo ordinario de prescripción menos de 1 año o acortar el periodo máximo de prescripción en menos de 4 años. Eso en el capítulo 10. Como les decía, es un compendio y es un resumen porque pues son varios artículos. Estamos haciendo todo un paneo de estos principios. Del artículo 11 tenemos la pluralidad de los deudores y de acreedores, como para destacar uno de los principales ítems de este artículo. En la sección 1 tenemos, dice, la pluralidad de deudores. Cuando varios deudores se obligan frente a un acreedor por la misma obligación, ¿sí? La obligación son solidarias. Si cada deudor responde por la totalidad de las obligaciones, son separadas si cada deudor solo responde por su parte. Y eso es una presunción. Bueno, y viene ahora lo que llaman la presunción de solidaridad. Se presume la solidaridad cuando varios deudores se obligan frente a un acreedor por la misma obligación, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. Cuando los deudores se obligan solidariamente, el acreedor podrá reclamar el cumplimiento de cualquiera de ellos, hasta obtener el cumplimiento total. Vamos a la parte de excepciones y compensación. Otro ítem importante es el efectos del cumplimiento o de la compensación. Y se trata que si un deudor solidario cumple o recompensa la obligación, o si el acreedor ejercita la compensación frente a un deudor solidario, los demás codeudores quedan liberados, es decir, no tendrían ningún compromiso con la deuda que tenían, pero sí la tienen con la persona que asumió esa deuda si está dentro de las partes del contrato. Otro ítem importante que hay que tener en cuenta con respecto del artículo 11 son el reparto entre los deudores solidarios, y significa que los deudores solidarios se obligan entre ellos por partes iguales, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. Vamos a referirnos a la compensación de deudas en moneda extranjera, y me parece importante que hay que aclarar, dice que cuando las obligaciones sean pagadas en dinero de diferentes monedas, el derecho a compensar puede ejercitarse siempre que ambas monedas sean libremente convertibles en esos países, ¿no? Para traer un ejemplo, nosotros no podemos traer una moneda del país vecino de Venezuela acá, porque sabemos que se puede cambiar, pero no da el rublo suficiente por el tema de la inflación. Nos podemos referir más bien a las monedas como euros, dólares y hasta yenes. Queremos agradecer de parte del grupo de estudio a la doctora Gisela, y pues esperemos que haya sido de su complacencia los videos. Muchas gracias.